Un hombre peligroso. Capítulo 18. Caminos difíciles y muy peligrosos. Tan pronto como Candy se vio empujada de rodillas, tres sonidos terribles, separados apenas por una fracción de segundo, quebraron el sosiego de la tarde. En primer lugar, un mosquetón disparó aparentemente junto a su propia cabeza. Después, otro disparo, desde un poco más lejos, hizo eco al primero. Finalmente, un grito de Terry. Candy elevó la cabeza justo a tiempo para verle desplomarse contra el asiento. Asustados por la súbita explosión, los caballos se desbocaron. Cuando la joven condesa forcejeaba para subirse al asiento, tratando de ayudar a Terence Grantchester, cuyo rostro estaba ensangrentado, los saltos enloquecidos del carruaje la derribaron sobre manos y rodillas en la tarima del vehículo. Los equinos galopaban camino abajo en un desatinado frenesí de pánico, arrastrando consigo la calesa como si fuese un peso ingrávido. El ligero vehículo saltaba sobre los baches y, en ocasiones, las ruedas perdían totalmente el contacto con el sendero lleno de hoyos. Tal era la velocidad adquirida que, junto al camino, los árboles parecían tan densos como setos vivos. «Por todos los diablos», la blasfemia de Terry tuvo el novedoso efecto de tranquilizar a Candy. Seguramente no estaría maldiciendo de hallarse al borde de la muerte, o tal vez sí. Una vez más intentó llegar hasta él, pero fue derribada por una sacudida que casi la sacó fuera del carruaje. Se salvó apenas, sujetándose de un costado apresuradamente. El mosquete que Terry había levantado al advertir que se hallaban en peligro rebotó del asiento para caer sobre la tarima, junto a la mano de Candy. La muchacha se encogió instintivamente. Entonces recordó. Terry lo había disparado. Esa fue la detonación que ella había oído encima mismo de su cabeza. Descargado, no era ningún peligro para ella, pero, de todas maneras, retrocedió al verlo como lo habría hecho frente a una víbora. Quedó aliviada cuando otra serie de saltos descontrolados lo arrojaron por la borda hasta perderse entre la espesa vegetación a un lado del camino. «¡Sujeta ese mosquete! ¡No! ¡Dios todopoderoso!». Al darse cuenta de que el mosquete caía, Terry volvió a maldecir violentamente. Tanteó en busca de las riendas que colgaban flojas sobre la cabina. Las aferró y trató de incorporarse, pero de nuevo cayó hacia atrás, llevándose la mano a la cabeza, que sangraba abundantemente. «¡Terry!». Una descarga de pánico ayudó a Candy a subirse finalmente al asiento. Aferrándose al respaldo como si en ello la fuera la vida, se inclinó sobre Grantchester, medio sentado, medio tendido encima del tapizado, con los pies calzados con botas, apoyados bajo la cabina para no caerse del carruaje. Del lado derecho de su frente brotaba sangre por un largo corte irregular. La sangre le goteaba por la barbilla hasta llegar a su camisa, antes prístina, tiñendo la tela con un preocupante tono carmesí. También el otro lado del rostro estaba salpicado de sangre, pero lo que más sorprendió a Candy fue la súbita palidez de su piel. Estaba consciente, sin duda, pero ¿por cuánto tiempo? Se sabía de personas que, habiendo sufrido heridas fatales, permanecían alertas y hasta activas durante unos minutos antes de desplomarse y morir. Había tanta sangre que ni ella siquiera podía estar segura de la profundidad y de las dimensiones de la herida. Inclinándose más cerca, en un equilibrio precario, trató de ver el tamaño de sus pupilas. «Siéntate, maldita tontuela, antes de que te maten».
Candy se sentó, no porque él se lo ordenara, sino porque las sacudidas del carruaje la arrojaron de nuevo contra el asiento. Terry tiraba de las riendas, pero al notar que los caballos no le respondían, Candy pensó que debía estar peligrosamente debilitado. Sin hacer caso del lenguaje impropio con que él la ordenaba agacharse y protegerse, Candy tendió los brazos para sumar su propia fuerza a la de él para tirar de las riendas. Primeramente debían detener a los caballos desbocados, o era muy probable que ambos terminaran en el más allá antes de agregar 5 minutos más a sus vidas. Ni siquiera llegó a rozar el cuero. Cuando Terry, mostrándole a los dientes, le advirtió otra vez que se ocultara, se escuchó ruido de cascos sobre tablones y luego la calesa saltó por el aire como un pajarillo asustado. Segundos más tarde, sintieron otra fuerte sacudida. Cuando las ruedas se deslizaron sobre un puente, el vehículo volvió a saltar hacia arriba, cual una piedra lanzada por una onda, sujeto al suelo únicamente por los caballos que entre agudos relinchos se desbocaron de nuevo en un esfuerzo por alejarse del carruaje, que esta vez parecía decidido a pasar por encima de ellos. Catapultada de cabeza desde la calesa, Candy gritó. El puente, el arroyo y una frondosa ribera, todo giró debajo de ella cuando dio una voltereta hacia ellos. Escuchó el estruendo de la madera al romperse, los relinchos de los caballos y el alarido de Terry. Pero Candy no tuvo tiempo de pensar en el destino de Terry, ni en el de los caballos, ni en el de la calesa. El duro suelo se precipitaba a su encuentro. Apenas tuvo tiempo para cerrar los ojos antes de caer. La sacudida la quitó tanto el aliento como el sentido. Permaneció unos momentos inmóvil, apenas consciente que estaba tendida encima de una mata, los pies colgando en las frías aguas del pequeño riachuelo que les había causado tal desastre. En la distancia pudo escuchar unos gritos agudos, estremecidos. ¿Era Terry? Al recobrar gran parte de los sentidos, recordó que estaba herido de bala y comprendió que solo un dolor torturante podría arrancarle tales sonidos. Respirando con los pulmones doloridos por la falta de aire, Candy consiguió, sin embargo, aspirar profundamente, lo cual le indicó que aún estaba viva. Luego pudo respirar más fácilmente y con esos gritos resonando aún en sus oídos, se esforzó por incorporarse. Tenía que llegar hasta Terry. Movida por esa idea, se puso de rodillas y después temblorosa, de pie. Los gritos continuaban, sin disminución. Cuando trepó la corta distancia desde la ribera hasta el camino, comprendió que los gritos no eran de Terry en absoluto, eran de los caballos. Candy siempre había tenido una afinidad especial con los animales, y los caballos no eran una excepción. Se le encogió el corazón al escuchar los angustiados y seguidos relinchos mientras pataleaban entre una maraña de riendas y varas rotas. Volcada sobre un lado, la calesa era poco más que un montón de leña. Forcejeando para zafarse, los equinos la azotaban con sus cascos, meciéndola de un lado a otro. La rueda de arriba, la única parte que parecía estar relativamente entera, aún giraba vertiginosamente, lo cual significaba que el colapso de Candy solo podía haber sido momentáneo. El contenido de la cesta con la merienda, el saco de noche de la joven y la maleta de Granchester estaban dispersos por el camino, el puente y la ribera. La pelliza azul marino por la cual habían disputado antes flotaba en el pequeño riachuelo. No había indicios de Terry. ¡Terry!, exclamó ella, asustada. Luego alzó la voz. ¡Terry! No hubo más respuesta que los relinchos asustados de los caballos y el susurrar de la rueda que se detenía lentamente.
la posibilidad de que Terry pudiera estar atrapado en el destrozado carruaje o, peor aún, aplastado debajo de él, hizo que Candy contemplara los despojos con ojos aterrorizados. Los caballos habían logrado arrastrar el vehículo hasta el lado opuesto del estrecho puente de madera. Lo que de él quedaba yacía un poco más lejos del sitio donde el puente se convertía otra vez en camino lleno de baches. Candy supuso que debía haber sido lanzada del carruaje segundos antes de la estrepitosa caída. ¿Habría corrido Terry la misma suerte? ¡Terry!, volvió a llamar sin obtener respuesta alguna. Helada de temor, corrió hacia lo que quedaba de la calesa y miró dentro lo mejor que pudo. No vio señales del lobo, aunque la sangre teñía literalmente el asiento que asomaba en torcido ángulo por un costado del vehículo. Si Terry estaba debajo del carruaje, ella iba a necesitar ayuda para sacarle a rastras. Pese a estar destrozado, era demasiado pesado para que ella lo moviera por su cuenta. No había ninguna ayuda disponible, al menos ninguna ayuda humana. Pero tal vez pudiera utilizar los caballos. Tranquilos, tranquilos, quietos. Se aproximó a los animales con cuidado, abriéndose paso entre varas rotas y sogas enredadas. El caballo que había permanecido abajo había logrado incorporarse. Ahora los dos permanecían inmóviles, con las cabezas bajas y respirando con dificultad. Bueno, chicos, pobrecitos. Con aparente indiferencia a cualquier desastre que el destino pudiera ponerles luego en el camino, los animales la permitieron que se acercara. Acarició el hocico de uno de los dos y luego suavemente tiró de su bocado. El caballo alzó de nuevo el hocico y relinchó de terror. Pero, tirando de las riendas de ambos caballos, Candy logró que avanzaran unos pasos, después otros y otros más, arrastrando consigo los restos del vehículo. Afortunadamente, la destrozada calesa era liviana. Aunque la madera crujía y daba tumbos en son de protesta, los traumatizados caballos lograron arrastrarla lo bastante lejos como para que ella pudiera estar segura de que Terry no yacía en el suelo, debajo del vehículo. Entonces la atenazó un verdadero pánico. Si Terry no estaba en la calesa, ni debajo, ni en ninguna parte que ella pudiera ver junto a la orilla, ¿dónde estaba? ¡Terry! Aguijoneada por un frío temor, recordó al hombre que había cabalgado tras ellos con tanta rapidez, el hombre que había aparecido de la nada para disparar contra Terry. Un súbito sudor frío humedeció sus manos. ¿Acaso había vuelto después del desastre para finalizar su tarea, llevándose incluso el cadáver? Sin embargo, la rueda seguía girando cuando ella llegó al camino, así que era bastante probable que no hubiera tenido tiempo suficiente. ¡Terry! Esta vez su voz fue un alarido que hizo elevar la cabeza a los caballos. Movieron nerviosamente las orejas, sus ijares temblaron. ¡Terry! Por aquí. Al principio, la voz fue tan tenue que ella pensó que tal vez lo había imaginado. Luego se escuchó una maldición sentida, aunque débil, y Candy supo que Terry aún vivía. No importaba en qué situación se hallara. Yacía en la ribera, al otro lado del riachuelo, casi oculto por un gran arbusto que, a juzgar por sus ramas rotas, había hecho bastante para amortiguar su caída. Todavía rezumaba sangre de la herida que tenía en la frente, convirtiéndole a primera vista en una imagen verdaderamente horripilante. Estaba de espaldas contra el suelo, con los ojos cerrados hasta que escuchó acercarse a la joven. Entonces, cuando ella se arrodillaba a su lado, asustada otra vez por su espantoso aspecto, él abrió los ojos y la miró. ¿Estás herida?, la preguntó de inmediato. No, pero tú
Tu cabeza. Afligida, Candy se obligó a mirar de cerca la herida, temerosa de lo que pudiera encontrar. Afortunadamente, la bala no parecía haber penetrado. En cambio, había abierto en el lado derecho de la frente un profundo surco que terminaba encima mismo de la sien. Sangraba abundantemente, pero él parecía estar en plena posesión de sus facultades, y Candy no creyó que la herida fuese tan grave como había temido al principio. Pero, ¿y el resto de su cuerpo lanzado desde el carruaje como un costal de harina? Ansiosamente, Candy pasó los dedos y las manos por encima de él, buscando lesiones, aparte de la herida de su cabeza. Al parecer, sus miembros estaban intactos. Sin embargo, era imposible saber qué clases de heridas internas invisibles podía haber sufrido. Lo primero a resolver era detener lo mejor posible el profuso fluir de sangre de la cabeza. Miró a su alrededor. «No te muevas, enseguida volveré», dijo, y fue a recuperar una de las camisas de Terry que había caído sobre un arbusto cercano. La prenda serviría como vendaje adecuado hasta que se pudiera inventar algo mejor. Volviendo a su lado, le envolvió la cabeza con la camisa, dando 2 vueltas a las mangas y anudándolas sobre la herida. «Afortunadamente tengo el cráneo duro. Diría que el daño no es muy grave». Mientras Candy terminaba de vendarle, Terry abrió los ojos. Luego, casi de inmediato, los cerró. «Ese maldito canalla, ¿pudiste verle?». Candy sacudió la cabeza. «En realidad no. Todo sucedió demasiado rápido. ¿Te duele mucho?». «Solo tengo la cabeza dolorida, nada más. He sufrido resacas que me han dolido mucho más». Aunque sospechó que Terry mentía para tranquilizarla, Candy se sintió reconfortada. «Creo haberle herido. Jesús, cuando ponga las manos sobre el responsable de esto le...». Interrumpiéndose, levantó una mano para limpiarse la sangre que le goteaba de un ojo. Luego hizo una mueca al ver sus dedos manchados de vivo carmesí. «No te muevas», dijo bruscamente Candy cuando él intentaba sentarse. «Quédate quieto, por favor». «No puedo estar tumbado eternamente en este maldito matorral». «Creo que lo mejor será que no te muevas mientras yo trato de encontrar ayuda». Mientras emitía un sonido que era por partes iguales un resoplido de burla y un gemido de dolor, Terry Granchester logró sentarse, pese a que Candy trató de impedírselo. «No tenemos tiempo, mi amor. Salvo que le haya herido de gravedad, ese maldito canalla podría regresar para poner fin a lo que comenzó. No es probable que me encuentre más vulnerable que en este momento, y si tiene un mínimo de sentido común lo sabe». Pese a su herida, Terry pareció de pronto muy seguro, y Candy tuvo un atisbo del hombre endurecido por la vida, bajo el hechizo superficial. Si el asesino volvía, tendría por delante una pelea. Herido o no, Terry sería un temible oponente. En cambio, el otro hombre tenía un arma de fuego, mientras que ellos estaban desarmados. Cuando intentó ponerse en pie, Terry dio un respingo. Logró levantarse unos centímetros antes de que le fallaran las rodillas y cayera de espaldas otra vez. «Tienes la sensatez de un niño, Terry Granchester. Quédate tendido, ¿me oyes? Y ni siquiera te muevas. Si pierdes el conocimiento, ¿qué haremos entonces? Solo espérame y yo traeré uno de esos caballos. El carruaje quedó inutilizable, pero podemos cabalgar». A Candy le pareció que Terry vacilaba un instante, pero luego cerró los ojos y asintió con una mueca de dolor. Sí, trae un caballo. ¿No se han lastimado? Por lo que pude ver, parece que no. Espera aquí y no te muevas. ¿Quieres, por favor? Entonces Terry abrió de nuevo los ojos. Candy, sé lo más rápida que puedas y ten mucho cuidado. Si escuchas acercarse un jinete, corre a ocultarte. ¿Me oyes? Viendo esos ojos azules llenos de dolor, Candy comprendió lo que él intentaba decirla. Si era atacado otra vez, el lobo quería vérselas con el asesino a solas.
Por supuesto, no había posibilidad alguna de que ella hiciera lo que él deseaba, pero no tenía tiempo ni deseos de discutir con él en ese momento. La rapidez con que logró zafar a los animales de las enredadas sogas fue asombrosa, acicateada como lo estaba por saber que el asesino podía volver en cualquier instante. Mientras faenaba, agudizaba el oído por si captaba algún sonido fuera de lo normal, pero no escuchó nada, excepto los normales movimientos pacíficos de una tarde primaveral. El arroyo gorgoteaba, cantaban los pájaros, los caballos pisoteaban en el suelo y una leve brisa agitaba las ramas de los árboles junto al camino. Jagger, o acaso era Winter, parecía ser el más tranquilo de los dos caballos. Ella le eligió y alejó al otro. Aunque aún temblaba por las penurias sufridas, el pobre animal fue bastante dócil mientras ella le conducía ribera abajo hacia donde esperaba el lobo. ¡Terry! Fue una lucha. Ella lo advirtió por el modo en que se le estiró la cara bajo la máscara de sangre, pero él logró sentarse cuando ella detuvo al caballo a su lado. «Así que trajiste al maldito animal, ¿eh?» Había en su tono algo peculiar, pero Candy no se paró a pensar en eso, demasiado ocupada en rodearle con un brazo y ayudarle a incorporarse. «¿Crees que podrás subir?» Le ayudó a llegar junto al caballo. Sin montura ni estribo sería difícil, pero salvo que estuviera sumamente debilitado, él podría erguirse y trepar. «Oh, claro, creo que podría hacerlo». Tambaleándose, observaba al caballo con una expresión que ella no pudo descifrar con claridad. Luego miró a la joven con una mueca que a ella casi le pareció avergonzada. «Pues entonces, sube. ¿Debo tratar de ayudarte?» «Quizás sea mejor que subas tú primero. Yo lo haré detrás». «Pero puede que necesites que te empuje o algo parecido». «Condesa, lo que necesito es que tú conduzcas a la maldita bestia. Nunca hice tal cosa en mi vida, y no es ahora el momento de aprender». «¿Qué?», exclamó Candy, atónita. Tanto la asombró esa confesión que se quedó inmóvil mirándole con atención, segura de que no podía haber escuchado correctamente. «Soy bastante diestro para conducir, porque hace algunos años me gané algún dinero como cochero, pero nunca he tenido ocasión de montar uno de esos malditos animales. Me crié en Londres, ¿recuerdas? No tuve cerca demasiados caballos para practicar cuando era jovencito». Su tono era defensivo y la mirada que lanzó a Candy fue truculenta, como desafiándola a menospreciarle porque no supiera montar. En cambio, para ella, montar a caballo era tan natural como respirar, pero en ese momento comprendió que era porque lo venía haciendo desde que empezó a caminar. Según su entender, todas las personas de su categoría cabalgaban, tal como se levantaban de la cama por la mañana y se acostaban de nuevo por la noche. Era una destreza que no requería pensar. «Muy bien, entonces». Candy creyó que se había recuperado de su momentánea sorpresa con aplomo. Sin una sola palabra más, se agarró al crin del caballo, se alzó y se puso a horcajadas, lo cual no fue tarea fácil sin montura y para colmo con la falda del vestido estrecha. Hubo que reconocer que el caballo soportó inmóvil esa indignidad. Después de todo, era caballo de tiro, no de montar, y habría sido razonable prever que el verse montado, y sobre todo a pelo, después del trauma que había sufrido, le enfureciera en grado sumo. Tal vez sus sentidos estuviesen todavía alterados por la conmoción, o quizás tuviese un talante apacible natural. Fuera por lo que fuese, toleró dócilmente que la joven lo montara. A lomos del animal y descubriendo una considerable extensión de pierna enfundada en una media, bajó la vista y vio que Terry examinaba al caballo como habría podido examinar al Monte Everest. Candy no se atrevió a decir nada mientras él subía detrás de ella. Por su expresión severa, era obvio que su dependencia de Candy le irritaba, pero a esta no se le ocurrió ningún modo de aliviar su turbación. En todo caso,
no hubo tiempo para conversar y sondear sus sentimientos. Terry acababa de evitar que les asesinaran y era muy probable que el asesino regresara. Les convenía huir de allí lo antes posible. Sujetando la rienda que había improvisado con el resto de la antigua, la joven chasqueó la lengua para estimular al caballo. Animal servicial y dócil como era, este empezó a subir la cuesta de inmediato. Detrás de Candy, Terry resbaló, maldijo y cerró las manos en torno a la cintura de la joven, pero se mantuvo sentado. No vayas por el camino, conduce a través del bosque, dijo al oído de la condesa cuando ella iba a cabalgar al animal de vuelta por donde habían llegado. Terry tenía razón, por supuesto. Si el criminal volvía, buscaría primero junto al camino. De un firme tirón, Candy hizo que el caballo girara la cabeza. Así se encaminaron hacia la protección que ofrecían los árboles.